Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. ¿Qué tal, familia Betel Internacional en Dallas, Texas? Mi nombre es Joymer Serrano, encargado de la iglesia del Centro Cristiano aquí en San Cristóbal, Venezuela, de repartir estas cajas llenas de amor, de mercado, gracias al aporte que ustedes han dado para las misiones aquí en Venezuela y apoyar a los misioneros y la gente necesitada. Esto es producto gracias a su aporte. Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. Una iglesia familiar. Alcanzando al perdido, restaurando al caído y estableciendo vidas en Cristo. Muchas gracias a la iglesia Betel Internacional por su solidaridad. Bienvenidos, queridos amigos, hermanos en Cristo. Gracias por conectarse. Familia Betel Internacional. Aquí les saluda la pastora Sarita Rico en Dallas, Texas. Y soy de Familia Betel Internacional. Gracias al Señor. Él nos tiene por acá pastoreando y ha sido un gozo poder estar con ustedes todo este tiempo. ¿Quién diría? Desde el mes de marzo, cuando se desató la pandemia y ya ven todo lo que pasó, el Señor nos ha sostenido hasta este momento. Estamos de pie, estamos contentos de servirle de esta manera y les damos la más cordial bienvenida. Yo le pido que usted comparta a sus amistades, a su familia, alguien que necesite escuchar una palabra de parte de Dios. Continuamos hoy con nuestro tema, cuando Jesús viene a tu casa. Y les damos la más cordial bienvenida a todos los que a través de la radio nos están viendo, sintonizando, se están ustedes conectando hasta Austin, Texas y Round Rock, Texas. Radio Dios habla hoy en la 94.1 FM. Bienvenidos, amados. La radio Visión en la 105.5 FM que alcanza Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México. Les damos la más cordial bienvenida también. Radio Libertad en Liberal, Kansas en la 105.1 FM. Amados, gracias. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes. Y Radio La Voz que se escucha en Ciudad Juárez, en Delicias y Chihuahua, en el estado grande de Chihuahua, en México, en la 100.1 FM. Y la Radio Nueva Visión 360 en Victorville, California, en la 87.7 FM. También vamos a mencionar Estéreo La Voz de Dios, 92.9 FM en Melchor de Mencos, que alcanza Guatemala y Belice, allá en la frontera entre Guatemala y Belice. Querido pastor Herbert González Solano, gracias, muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de la radio. Y hoy damos la bienvenida a Dial de la Fe, la 94.7 FM en La Fría, Táchira, Venezuela, a pastores Jackson y Mariori de Amaya. Bienvenidos, amados. Gracias, muchas gracias por permitirnos llegar. Estamos hablando el tema cuando Jesús viene a tu casa, y los que hemos recibido a Jesús en nuestra casa y Él es bienvenido en nuestra casa, hemos experimentado su presencia, su poder, su amor. Cosas suceden cuando Jesús viene a la casa y hemos visto diferentes personajes en la Biblia que invitaron a Jesús a su casa y miramos cómo las vidas fueron transformadas, las necesidades fueron subsanadas, el Señor hizo milagros y prodigios. No cabe duda que cuando Jesús viene a tu casa, cosas maravillosas suceden. Amén. Recordemos que muchos de los milagros que registra el Nuevo Testamento, milagros, señales, sanidades que Jesús hizo, sucedieron en la casa de alguien. Y por eso es que el Señor impresionó mi corazón traer este tema, cuando Jesús viene a tu casa. Y yo quisiera que usted juntamente conmigo le pidiéramos al Señor, y le dijéramos: Señor, mi casa es candidata. Mi casa está abierta para que tú vengas. Ven, quédate con nosotros, mora con nosotros, mora en nosotros. Ven, Señor, y haz de mi casa tu casa. ¿Ha escuchado esa expresión? Mi casa es su casa. Eso es lo que Jesús quiere escuchar de nosotros. Te damos toda la libertad para que entres. Mi casa, mi familia es candidata para que tú vengas. Para que el Señor haga lo que Él ha diseñado
en nuestra familia, el propósito que Dios ha diseñado en nuestra familia. El Señor sigue tocando la puerta y Él sigue diciendo en Apocalipsis 3:20 algo que es muy, muy importante que nosotros entendamos. He aquí yo estoy a la puerta, dice la palabra, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto nos habla de una comunión, de una intimidad. ¿Sabe que Jesús es un caballero? Él es un caballero. Él no impone su presencia a ninguna persona. Él no forza su presencia en ninguna persona. Y en toda la Biblia usted va a ver a Dios invitando a ser invitado a tu situación, a tu casa, a tu vida, a la de tu familia. Él quiere ser bienvenido, quiere ser amado, quiere ser adorado. Él lo pide, lo dice. Él no lo aconseja. Nunca se impone a una persona o a una necesidad. La relación que el Señor busca con nosotros es duradera, es buena, es eterna y es algo muy importante si nosotros queremos vivir en victoria en medio del caos de este mundo. Es importante que invitemos a Jesús a nuestra casa. Uno de los personajes más que vamos a ver hoy que invitó a Jesús a su casa fue Jairo. ¿Se recuerdan de Jairo? Jairo es una historia muy linda, muy linda. ¿Quién era Jairo? Vamos a hablar de él. ¿Quién era él? En Marcos 5, 21 al 24, la Biblia lee de la siguiente manera. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, quiero parar ahí, quiero decirles que Jesús venía cruzando el lago de regreso y venía de allá de la tierra de los Gadarenos. Él allá hizo muchas cosas, liberó a un hombre que había estado poseído por el enemigo, que se destruía solo. ¿Y sabe que la gente le pidió que se fuera? La gente de Gadara le pidió al Señor, vete de aquí porque estás alborotando mucho. ¿Se imagina usted? Qué tristeza, ¿verdad? Que la gente saca a Jesús de su vida. Sin embargo, cuando regresó, la Biblia dice que la gente lo recibió gozoso y una gran multitud venía con él. Y él estaba junto al mar. Se bajaron de la barca y desembarcaron y estaba junto al mar. Y entonces dice la Biblia, vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Un alto dignatario. Al ver Jairo a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mire con qué ruego le decía Jairo a Jesús, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, aleluya. Es que usted no puede invitar a Jesús, él no le va a decir que no. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Esto es lo que dice Marcos 5, 21 al 24. Yo veo a Jairo como un hombre de buenas costumbres. Tenía buenas costumbres. Era un alto religioso, un dignatario. Era como el jefe de la sinagoga. Era un principal. Era un religioso, practicaba una religión. Todo lo de la vida de Jairo giraba alrededor de su religión. En ese momento todo estaba bien, en ese lado de su vida todo estaba bien. Él era religioso, él practicaba el judaísmo, era el principal de la sinagoga, era una persona muy importante, era un hombre de influencia, era culto y era rico, era un hombre bien, diría yo, que vivía bien. Él era rico, él era culto, también era un hombre muy famoso. Era famoso Jairo. ¿Por qué era famoso, pastora Sarita? Porque era uno de los principales de la sinagoga de la ciudad. Aunque le quiero decir que Lucas, el Evangelio de Lucas, menciona que él era el principal. O sea, él estaba sobre todos los jefes de las sinagogas. Jairo no era cualquier persona. Jairo era un personaje muy importante. Aparentemente Jairo tenía todo en la vida. La vida le sonreía, todo estaba bien. Trabajaba, servía a su pueblo, a su religión, a la ley, a sus creencias. Cuidaba que se practicaran las cosas como debían ser
Y según Marcos 3, 1 al 6, nada más le voy a narrar esto, dice que Jairo estaba en la sinagoga como principal que era, el día que Jesús llegó en sábado y sanó al hombre de la mano seca. ¿Quién se recuerda de eso? Jesús fue a la sinagoga en sábado y había un hombre ahí que tenía la mano seca, o sea, su mano estaba paralizada, no la podía mover. Y la Biblia dice que Jesús al verlo, lo sanó. Y todos empezaron a hablar, sobre todo el principal de la sinagoga. Se confabularon y querían destruir a Jesús a través de preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees? Que en sábado estás sanando. Él era buen cuidador de la ley y quiso destruir a Jesús por no haber guardado la ley. Jairo era un tremendo. Así que este no era el primer encuentro que Jairo tenía con Jesús, ese día que Jesús se bajó de la barca. Ya lo había visto en la sinagoga antes. Ya lo había visto obrar. Ya lo había visto sanar a un hombre. No era la primera vez. Jairo tenía testimonio de que Jesús tenía poder para sanar. Así que Jairo sabía de Jesús y de su misericordia. Por eso cuando lo vio, fue y buscó esa relación íntima con él. No es así nomás de ir a pedir algo por pedir. Y yo me temo que mucha gente en la iglesia, en el mundo hoy en día, solamente va a Jesús porque necesita algo. Y no le adoran, no le alaban, no tienen una relación con él. Por eso el Señor ha movido a que hagamos hablemos de este tema. Cuando Jesús viene a tu casa, Él quiere tener una relación íntima, no esporádica, no superficial, no de vez en cuando, nada más, solo cuando tú necesitas algo. Él quiere estar contigo siempre, quiere ser tu amigo, quiere ser tu compañero, tu huésped invisible, el que viva en tu casa y en tu vida. Así que Jairo ya lo había visto y va y se acerca y le pide, pero ahora empieza a experimentar Jairo algo que nunca había experimentado, y eso es lo que busca Jesús, una relación íntima con él. Nunca Jairo había llevado a Jesús a su casa. Y hoy lo vemos de rodillas, aleluya. La mejor postura de una persona es en sus rodillas. Él está de rodillas rogando al Señor, rogando, ven a mi casa. No lo llevaba porque habían cocinado algo bueno. No lo llevaban porque habían preparado la casa. No. Lo quería llevar porque su hija de 12 años estaba en agonía. Ven a mi casa y sana a mi hija, por favor. Esa era la necesidad de Jairo. Este es nuestro segundo punto. La necesidad de Jairo. Mi hija está agonizando. No solamente era una hija, era su única hija. Lucas dice que era su única hija. En Lucas 8:42 dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Yo no sé si alguna vez ha tenido alguien que ame usted tanto con una necesidad tan fuerte, pero cuando uno tiene alguna necesidad así tan fuerte, alguien que uno ama, uno se va a postrar, uno va a buscar, uno va a llorar, uno va a rogar, uno va a buscar. Entonces tenía su única hija, se estaba muriendo, estaba agonizando. Número 2, su lucha con voces negativas. Esto era lo que le estaba pasando a él. Algo sucedió cuando Jesús comenzó a caminar con Jairo. Acuérdense que había una multitud grande con él. Y algo sucedió cuando empezaron a caminar, ¿se recuerda? Una mujer que tenía una necesidad tocó a Jesús, Jesús se detuvo y estuvo hablando con la mujer, la sanó y Jairo nada más esperando ahí. Pero yo veo que él no se impacientó. Él no le dijo, Jesús, apúrate, a la señora, cállate, no es que va conmigo, agarra un número, busca tu otra cita, él va conmigo a mi casa. No. Yo veo en él algo muy noble, porque él esperó a Jesús hasta que Jesús terminara de hablar con aquella mujer del flujo de sangre. Y mientras que iban caminando y mientras esto pasaba, ¡ay, qué tremendo! Marcos 5:35 dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa
del alto dignatario, o sea, de la casa de Jairo, vinieron unos mensajeros diciéndole, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no hay esperanza. Y ahí comienza Jairo a tener una lucha. Inmediatamente empezó el temor y la incredulidad a luchar con él, o él a luchar con esos sentimientos por lo que había escuchado. Una lucha tremenda con el temor y la incredulidad. Cuando le dijeron a aquellos, tu hija ya se murió, ya no molestes al maestro, ¿para qué lo molestas? No lo lleves más a la casa. Y quizás eso es lo que tú escuches. Si te digan, ya no hay esperanza para tus hijos, ya no hay esperanza para lo que está pasando, tanto que has orado por ellos y nada, que se convierten, se ponen peor. En el nombre de Jesús, no prestes atención a eso. No prestes atención a eso. Mire lo que le dijo Jesús a Jairo, sabiendo que lo que escuchaba iba a traerle incredulidad y duda a su vida. Mire lo que dijo Jesús en el versículo 36 de Marcos 5. Le dice, pero Jesús escuchó lo que la gente también le vino a decir a él. Luego que oyó lo que se decía. Jesús escucha todo lo que te están diciendo y todo lo que tú dices. Jesús sabe lo de las noticias. Él sabe lo que la gente está hablando. Él sabe las voces negativas y pesimistas y voces tremendas que quieren destruir tu fe. Él al escucharlo, dijo a aquel alto dignatario, o sea Jairo, no temas, cree solamente. No miedo, no temor, fe. No miedo, pero fe. No temas, cree solamente. Esto es algo muy especial que yo quiero enfatizarle a usted. ¿Se acuerda que Jairo no se impacientó porque la mujer interrumpió la caminata y Jesús se detuvo? Él no se puso enojado. Él no dijo, no, yo lo invité primero, tú. No. Jesús tomó en cuenta eso. Y luego cuando oyó Jesús las noticias, lo que le estaban diciendo, Jesús intervino. Y yo declaro que la palabra de Dios en esta noche, en este momento, interviene en tu vida para silenciar las voces negativas que te están diciendo que no hay esperanza para tu necesidad. Y quiero recordarte que antes de presenciar un milagro, antes de ver concedida la petición, Jesús hizo algo. Él hizo que el círculo de Jairo se estrechara. Él conocía a mucha gente y él era conocido de mucha gente, obvio, porque era el principal de los principales de la sinagoga. Él era muy conocido, tenía mucha gente. Pero para que Jesús obre, muchas veces va a tener que estrechar tu círculo de amistades, tu círculo de gente que te rodea. Marcos 5:40 nos da la pauta de esto que les estoy diciendo. Dice que se burlaban de él. Se burlaban de él, de Jesús. Porque cuando entró a la casa había un ruido, un llanto, había gente gritando, llorando, había gente profesional ahí, les pagaban a esta gente, les llamaban a las mujeres plañideras. ¿Qué significa esto? Se les pagaba para que fueran a llorar y a lamentarse y a gritar. Jesús dijo, ¿por qué hacen tanto ruido? La niña no está muerta, ella duerme. Y se burlaron de las palabras de Jesús. Pero él, Jesús, echando fuera a todos los que se burlan, a todos los que no creen, a todos los que tienen miedo y temor, echando fuera a todos, tomó al padre, o sea Jairo, a la madre, círculo íntimo, y a los tres que andaban con Jesús. ¿Se recuerdan el círculo íntimo de Jesús? Pedro, Juan y Santiago. Pedro, Juan y Santiago. O Pedro, Juan y Jacobo, dice algunas versiones de la Biblia. Es que esto no es para toda la gente. No toda la gente va a tener ese nivel de fe. Entonces Jesús tomó aparte, sacó a todos y tomó al padre, a la madre y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Muy bien, es muy difícil a veces comprender por qué Jesús echó fuera
a la familia, a los amigos, a los curiosos, a los visitantes, a las plañideras que les decía, gente pagada para llorar y lamentarse. Y solamente tomó a Jairo, a la esposa de Jairo y a su círculo íntimo, estos 3 discípulos con él. ¿Por qué hizo Jesús esto? Cuando Jesús llega a tu casa, Él va a tener que sacar ciertas cosas que no te ayudan. No tengas temor. Cuando el Señor saca algunas cosas de tu vida es porque Él tiene cosas mejores para ti. No tengas temor. Pero dice que Él hizo el círculo de Jairo estrecho, lo estrechó, lo hizo más íntimo, porque eso es lo que busca Él. Y aquí algunas razones por qué hizo esto son estas: para silenciar las voces negativas y pesimistas. ¿Se recuerdan lo que le dijeron a Jairo? Ya no molestes al maestro, ya se murió tu hija. Aquella gente era bien intencionada, pero no era lo que él necesitaba en ese momento. También él lo hizo para establecer orden, porque el orden en un hogar es el papá y la mamá. Si eres una madre soltera, el orden en tu casa es Dios y tú y tus hijos. No permitas que gente extraña opine, te diga, te dé consejos que ni siquiera ellos saben de qué se trata. Si quieres un consejo, vete a la palabra del Señor. En oración, el Señor te va a aconsejar. El Señor lo va a hacer. Vengo de una familia donde mi madre nos crió 8 hijos, pero tomada de la mano del Señor, y te lo digo, ninguno se le perdió. Orden, el papá, la mamá y los hijos. Entonces dice, cuando Jesús entra a tu casa, Él ordena la casa. Invitémoslo. Ven a mi casa, ordena mi casa. Ordena mis pensamientos, ordena la vida de mi esposo. El hombre dice, ordena la vida de mi esposa. Y juntos dicen, ordena la vida de nuestros hijos. Te invitamos, Señor, a que vengas y pongas en orden mi vida, mis pensamientos, mi familia, mi hogar, mi negocio. Ordena, Señor, mi vida, para que ni el miedo ni la duda tengan cabida en mí. Número 3 es porque ellos iban a ser testigos de un milagro. Testigos de un milagro. Es muy tremendo porque los milagros son obra de la misericordia del Señor. Pero se toma fe, y no toda la gente que te rodea tiene fe. Quizá el Señor está poniendo cosas tremendas en ti, te están diciendo cosas negativas. Tienes que cerrar tus oídos y tu círculo. Jairo había ido por su milagro y el Señor se lo concedió. Qué maravilloso invitar a Jesús a la casa. Milagros suceden. Pastora, pero qué milagros. El mayor, más grande, supremo milagro de todos es cuando el Señor salva un familiar, una vida. Es más grande que una sanidad, porque se puede morir un creyente y sabemos que se va con Cristo, pero se muere un incrédulo sin Cristo y ya sabemos cuál es su vida eterna. Es tremendo, muerte eterna. Por eso el milagro más grande es la salvación de un ser. Entonces, inmediatamente que el Señor estrecha el círculo de amistades de Jairo, lo hace, número 1, para acallar las voces negativas. Número 2, para establecer orden. Número 3, porque ellos iban a ser testigos del milagro. Y número 4, para dar instrucciones. Cuando Jesús llega a la casa, Él da instrucciones. ¿Por qué mucha gente no invita a Jesús a la casa? Porque no van a seguir las instrucciones que Él les va a dar. Jesús nos va a dar instrucciones. Algunas no nos van a parecer, pero son las mejores para nuestra vida. Él les dio instrucciones. Número 1, les dijo, no hagan alarde de este milagro. No se lo van a ir a contar a toda la gente. No es para que lo anden. No. Gócense y que la niña viva su vida. Porque todos sabemos que la levantó. Que le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Tenía 12 años. Él le dijo, no vayan a esparramar esto esto no es para hacer alarde. Fíjense bien cómo van a manejar este milagro. Y luego dijo, denle de comer a la niña. Qué 2 grandes directivas que les dio el Señor. Cuando el Señor te da algo, no es para que hagas alardes.
Es para que glorifiques su nombre y empiezas a vivir mucho más para Él. Es para que lo que Él te concedió, tú lo pongas a sus pies y digas, de lo recibido de tu mano te doy. No para que te creas mucho, no para que la cabeza se te haga grande. No. Si el Señor te ha dado algo, ponlo a su servicio. Esto es lo mejor que puedes hacer por Dios. Cuando Jesús viene a tu casa, va a ser porque lo invitas. Él no va a imponerse en tu vida. Tienes que invitarlo. Tienes que abrirle la puerta, porque al hacerlo y Jesús entra, bendiciones van a venir. Tu bendición depende de que tú le abras la puerta de tu vida a Jesús. A Jesús nunca le reclamó a Jairo el primer encuentro que ellos tuvieron. Usted se da cuenta de eso. Cuánta misericordia había en el Señor. Él no le dijo, ¿cómo que yo voy a ir a tu casa? ¿Cómo que quieres que toque a tu niña? ¿Cómo que pon tu mano en ella? ¿Te recuerdas cómo cuando estuve en la sinagoga que sané a aquel hombre de la mano seca, cómo tú te confabulaste y quisiste hacerme ver mal y venir en contra mía? Yo no voy a ir a tu casa. Jesús nunca le reclamó a Jairo eso, porque su misericordia es grande. Él vio la necesidad de Jairo. Esto nos hace candidatos a ti y a mí para acercarnos al Señor e invitarlo a la casa. No nos va a reclamar lo que hemos sido. Nos va a dar la bienvenida y nos va a decir, yo acepto ir a tu casa. Él vio su corazón necesitado. También vio su persistencia, porque se esperó a que Jesús tratara con la mujer aquella que lo tocó yendo de camino. Y nunca Jesús lo regañó. Nunca Jesús regañó a Jairo cuando percibió que el temor y la duda estaba entrando a su corazón al escuchar las palabras de aquellos. Nunca lo regañó, nunca le reclamó, sino que él fue hasta la necesidad, hasta la casa de Jairo y le impartió palabras de ánimo. No tengas miedo, cree solamente. Te pregunto en este día, ¿te gustaría que Jesús viniera a tu casa? ¿Qué quiere decir eso, pastora? ¿Te gustaría que Jesús viniera a tu necesidad? Al momento que estás viviendo ahorita. Si en algún tiempo en nuestra vida necesitamos la presencia sublime del Señor Jesús, es hoy. Estamos viviendo días tremendos, serios, donde el mundo no sabe qué hacer, donde hay tanta necesidad, hay pleitos, hay inseguridad, la gente no sabe qué hacer. La iglesia debe saber qué hacer, porque la iglesia tiene la respuesta. La respuesta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo tenemos la respuesta. ¿Te gustaría tener en tu casa a alguien que te anime constantemente? Te pregunto. ¿Te gustaría tener en tu casa un compañero fiel? ¿Te gustaría tener al Hijo de Dios en tu vida? ¿Te gustaría que Jesús viniera a tu casa, a tu necesidad, a tu enfermedad, a lo que estás viviendo? ¿Te gustaría que Él entrara a tu casa y se quedara ahí? Esta es tu oportunidad. Y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, te invitamos a nuestra casa. Tú estás aquí y estás listo para entrar, estás tocando, yo estoy escuchando. Si me estás escuchando, este es Dios hablándote. Él está tocando y dijo, si escuchas mi voz, abre la puerta. Yo voy a entrar a tu casa. Voy a cenar contigo y me voy a quedar contigo. ¿Lo quieres hacer? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, he escuchado tu voz. No quiero hacer oídos sordos. Hay una necesidad en mi casa. Hay una necesidad en mi familia. Hay una necesidad en mi país, en mi ciudad, en mi colonia, en mi estado. Te invitamos, Señor. Abrimos la puerta de nuestro corazón primeramente. Abrimos la puerta de nuestra casa.
abrimos la puerta de nuestra familia. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Te invitamos, te recibimos, te confesamos y recibimos tu palabra de ánimo, recibimos tu salvación y el toque maravilloso tuyo. Si alguien estuviese enfermo, en el nombre de Jesús, reciba sanidad en este momento, porque hay poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados, por haber estado con nosotros en esta oportunidad, por conectarse, por compartir. Usted conoce a alguien que necesita oír esta palabra, compártasela. Y si usted está dispuesto a dar su ofrenda, su diezmo, como el Señor le está impresionando, hágalo. Ahí está en la pantalla cómo lo puede hacer. El Señor ha sido bueno. El Señor ha puesto semilla en su mano. Siembre para que su cosecha mañana sea abundante. Les recuerdo que este próximo domingo a las 10 de la mañana vamos a estar transmitiendo desde Familia Betel Internacional. No se lo vaya a perder. Va a ser algo tremendo. Y luego la próxima semana, lunes, martes, jueves y viernes, nos encontramos aquí en nuestro devocional. Les bendigo. Se despide de ustedes la pastora Sarita Rico desde Dallas, Texas. En el nombre de Jesús, bienvenido Jesús a nuestra casa.